El eco de esas palabras, eres mía, aún me perfora los huesos. No sé cuánto tiempo llevo aquí, días tal vez, o semanas. Mi sentido del tiempo se ha disuelto como azúcar en agua caliente. Flota en mi pecho una mezcla agria de terror y una extraña, casi vergonzosa sensación de seguridad. Es una prisión, sí, pero es una prisión dorada, construida con la voluntad de un hombre que una vez fue mi ancla en la oscuridad más profunda y ahora es mi carcelero, Carlos Vargas. Oh, como lo susurró mi alma en aquel quirófano improvisado. Sergio, ¿cómo llegué a este punto? Si me lo hubieran contado hace apenas unas semanas, en mi pequeño apartamento de Málaga, me habría reído María Sánchez, enfermera, con su vida ordenada, sus horarios, sus pacientes. Una vida normal. Pero la normalidad se rompió como cristal cuando esos hombres me sacaron, con los ojos vendados en mitad de la noche. El aire, denso con el olor a óxido y desinfectante, el contraste brutal con el blanco impoluto de mi hospital, sigue grabado a fuego en mi memoria. Allí, en un almacén frío y desolado en las afueras de Valencia, comprendí el trueque. Ana, mi hermana pequeña, con su salud frágil y sus deudas médicas asfixiándonos. Ella era mi palanca. Sálvalo. Esa era la orden silenciosa que martilleaba en mi cabeza. O Ana pagaría el precio final. El miedo por mi hermana era un sabor metálico y amargo en la boca. Un motor helado que empujaba mis manos temblorosas, silenciando el pánico que quería paralizarme. Tenía que concentrarme. Tenía que salvarlo. A Carlos Vargas. No lo conocía personalmente, claro, pero su nombre era un eco siniestro en cada esquina de la ciudad, en cada susurro clandestino. Los Vorivsakone, la organización rusa que manejaba los hilos invisibles de nuestra economía, las fortunas ilícitas, la justicia al margen de la ley. Carlos era la cumbre de esa pirámide, un depredador, un nombre susurrado con temor y respeto. Y allí estaba él, vulnerable, al borde de la muerte, su vida en mis manos. La ironía, Dios, era una puñalada helada. Fue después, cuando los puntos ya estaban hechos y él, recuperando el aliento, me clavó esos ojos oscuros e implacables. Sergio, ¿cómo conoces ese nombre? El silencio se hizo denso, casi sólido. Me robó el aire. Mis pulmones se negaban a expandirse. He lidiado con emergencias, con la muerte misma, con profesionalidad, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para la intensidad salvaje de este hombre, incluso herido. Sus ojos taladraban mi alma. Los dos gorilas, sombras ominosas, se acercaron, silenciosos, su presencia amplificando la amenaza. Me sentí como un ratón atrapado en la mirada de una víbora. Y yo no sé de qué me habla. Le pido disculpas. Estaba tan concentrada en su herida, en salvarle la vida. Quizás estaba delirando por el agotamiento, por el estrés de la situación. Debí equivocarme. Las palabras me salieron a trompicones, una patética excusa. ¿Delirando? O quizás sabe más de lo que debería saber una simple enfermera. Señorita, seamos claros, nadie, absolutamente nadie me llama así, no desde hace décadas, a menos que sea familia de un pasado muy lejano. ¿Cuál de los dos es usted? Mi paciencia no es infinita, incluso en este estado, y mi memoria es perfecta. La amenaza era inconfundible, una hoja fría contra mi garganta, una promesa de retribución. Mi indignación inicial, ¿cómo se atrevía a acusarme cuando le estaba salvando la vida? Se disolvió en terror. Ana,
Recordé a Ana, no podía ser valiente, tenía que ser inteligente. Soy enfermera, Carlos. Mi única preocupación es su recuperación. Si continúa exigiéndome respuestas en este estado tan agitado, corre el riesgo de que sus suturas se desgarren y vuelva a desangrarse. ¿Es eso lo que quiere? ¿Morir por un nombre equivocado que le aseguro no significa nada para mí más allá de un susurro fugaz y no provocado? Fue una apuesta arriesgada, un desafío directo. Por un instante, los guardias se tensaron, sus manos buscando el arma. Pero Carlos me observó, su expresión ilegible. Vi un atisbo de algo parecido al respeto, o quizás solo intriga. Su mirada se ablandó, o eso me pareció. El instinto de supervivencia era primordial, incluso para él. Su argumento está bien formulado, pero hablaremos de este nombre, señorita, con todo lujo de detalles, cuando esté más fuerte. Y usted no abandonará este lugar hasta entonces. Considérenos una precaución necesaria para ambos, un acuerdo mutuo, si lo prefiere. Un frío pavor se instaló en mi estómago, anudándose con fuerza. ¿Prisionera? Debería haberlo esperado. Era un cabo suelto, una testigo, pero una parte tonta y naïve de mí había esperado que, una vez estable, pudiera volver a mi vida. Esa puerta se cerró de golpe, y de inmediato mis pensamientos volaron hacia Ana, sola, vulnerable, preguntándose dónde estaba su hermana. Mi hermana, ella me necesita. Tengo responsabilidades, una vida fuera de estos muros. No soy una prisionera para ser retenida aquí contra mi voluntad. Esto es inaceptable, Carlos. No puedes simplemente retenerme. Todos tenemos responsabilidades, señorita. Las mías incluyen asegurar mi supervivencia, la seguridad de mi organización y el silencio de quienes presencian mis indisposiciones. Su hermana está siendo atendida. Considérenlo parte de su contrato de empleo extendido. Por ahora, usted es mía. Sus habilidades son mías. Su tiempo es mío. Y sus respuestas serán mías. Todas y cada una. ¿Entiende? La declaración fue absoluta, una escalofriante afirmación de propiedad que me hizo temblar. Eres mía. Las palabras eran posesivas, aterradoras, una violación de mi autonomía. Pero, y si te digo la verdad, había un trasfondo extraño, casi protector, como si no solo reclamara mis habilidades, sino mi esencia misma. ¿No os parece una locura? Me ofrecía una seguridad aterradora, una jaula dorada, sí, pero una jaula. Mi libertad, mis elecciones, todo barrido por su voluntad. Entendido, muy bien, pero si voy a ser su empleada extendida, necesitaré suministros médicos adecuados, no estos apaños, y un ambiente limpio, no esta cámara de tortura glorificada. Si quiere que lo mantenga vivo y sano, me dará exactamente lo que necesito. O puede desangrarse en su propia inmundicia, y mis servicios no le servirán de nada a nadie. Usted decide. Fue un desafío audaz, una confrontación al límite de la temeridad. Los guardias se tensaron, pero Carlos se limitó a mirarme. Una leve chispa de algo indescifrable en sus ojos fríos. Casi pareció divertido por mi audacia. Un hombre que respetaba la fuerza, incluso si iba dirigida contra él. Muy bien, Miguel. Dale todo lo que necesite, de primera calidad, sin escatimar gastos, y asegura su comodidad, dentro de lo razonable, claro. Al fin y al cabo, es invaluable. Entendido, jefe. Hecho. Y así comenzó mi extraña cautividad.
Mi deber inicial de salvar una vida ahora se había retorcido en una servidumbre indefinida, atada a un hombre que me veía no solo como una sanadora, sino como un enigma a resolver, un secreto a desvelar, una conexión a un pasado que él buscaba desesperadamente. Y en el corazón de todo ese nombre, Sergio, un nombre que prometía desentrañar no solo su pasado, sino el mío propio. Los días se fundían en noches en mi improvisada prisión. El almacén, una vez un lugar de puro terror, comenzó a transformarse bajo mis estrictas órdenes médicas. Sábanas limpias reemplazaron las lonas. Se instaló una iluminación adecuada, y Miguel, el guardia estoico, traía un suministro aparentemente interminable de equipo médico de alta calidad. Cuidé de Carlos con feroz dedicación. Mi orgullo profesional se debatía entre mi miedo y una creciente y perturbadora fascinación. Cada día, a medida que su fuerza regresaba, también lo hacía la escalofriante intensidad en sus ojos, recordándome la pregunta tácita que aún flotaba entre nosotros como un cuchillo afilado. Te estás curando sorprendentemente rápido. Para un hombre que estaba casi muerto hace unos días, te recuperas con una velocidad casi antinatural. Tu constitución es inusual. La resistencia es una necesidad en mi línea de trabajo, señorita. Uno no puede permitirse la debilidad. Es un lujo que no puedo permitirme, como la paciencia. Y yo soy un hombre muy paciente, especialmente cuando quiero respuestas. Y todavía las quiero intensamente. No crea que lo he olvidado. La amenaza velada era clara. Él no había olvidado el nombre. Nunca lo haría. Sentí una punzada de frustración, una ira impotente ante mi situación. Realmente no sabía cómo lo conocía ni por qué había aflorado en ese momento de crisis. Un eco fantasma, una melodía a medio recordar de una vida olvidada. Y para él era un salvavidas a un pasado que protegía con fuerza letal. Le dije, no lo sé, fue un error, un desliz inconsciente, un momento de estrés extremo y puro agotamiento. Mi mente estaba centrada únicamente en mantenerlo vivo. ¿Qué más quiere de mí? Realmente no hay nada más que contar. Quiero la verdad, María, no evasivas. Mi pasado no es un juego, es un campo minado. Un paso en falso, una palabra mal dicha, y se pierden vidas. No solo la mía, sino la de otros conectados a mí. Y usted, una extraña según todos los indicios, pronunció un nombre que pertenece solo a las partes más profundas y enterradas de él. ¿Entiende las profundas implicaciones de lo que ha hecho? El peligro que ha invitado inadvertidamente, no solo para usted, sino potencialmente para aquellos a quienes quiere. La gravedad de sus palabras era escalofriante. Me atravesó con una precisión de cuchilla. Un campo minado. Estaba jugando con fuego, quizás sin saber que sostenía la cerilla, ajena al infierno que podría encender. Su pasado. ¿Qué horrores acechaban allí? A pesar de sus promesas de protección, a pesar de mi juramento médico. De verdad que no. Todo lo que puedo recordar es un recuerdo distante, una sensación fugaz de calidez, de seguridad. Es un recuerdo de niña, nada más. Un fragmento, no una clave de su pasado. Y ciertamente no conozco su pasado, Carlos. Mi vida ha sido en hospitales, tratando heridas, salvando vidas. No, no lo que sea esta vida que lleva, envuelta en secretos. Un recuerdo de niña. ¿Qué niña? ¿Y cómo se conecta eso conmigo? Un hombre que usted dice no conocer. Esto no es un juego, María. Hable claro. Explique esta conexión inexplicable. Rebusqué en mi mente, esforzándome por tirar del hilo elusivo, por captar la imagen fugaz que tosudamente bailaba en el borde de mi conciencia. Era como intentar atrapar humo.
Tereo, innegablemente allí. El recuerdo era fugaz, sí, pero extrañamente persistente. Un faro de un tiempo olvidado. Un día soleado, el sonido de risas lejanas, una mano fuerte y reconfortante sosteniendo la mía. Y ese nombre, Sergio. Yo, yo no lo sé. Es como un sueño, una fotografía borrosa, incompleta, un parque infantil. Quizás un parque, sí. Creo que había un columpio y un tobogán amarillo brillante. Recuerdo que me empujaban muy alto en los columpios, sintiéndome ingrávida, riendo hasta que me dolía el estómago. Había otros niños, sonidos distantes, sus voces como ecos, pero sobre todo era esa sensación abrumadora de estar sostenida, completamente segura, protegida, y su mano grande y fuerte cubriendo la mía. Recuerdo una cicatriz en su nudillo, incluso entonces, un pequeño detalle que siempre se me quedó grabado. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Una tormenta se gestaba tras ellos. Me miró fijamente durante un largo momento, no con sospecha ahora, sino con una intensidad súbita y profunda, como si me viera por primera vez, más allá de la enfermera, más allá de la prisionera, en el corazón de un pasado compartido. Su mandíbula se tensó, segura, protegida. ¿Recuerdas eso? La sensación de mi mano, la cicatriz. Esto es imposible. No puede ser. Asentí, confundida por su reacción tan cruda, el destello de algo casi doloroso en sus ojos, una angustia profunda. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado de una historia tácita, una narrativa olvidada que suplicaba ser contada. Carlos apartó la mirada, perdida en un pasado que solo podía vislumbrar, un pasado envuelto en trauma y pérdida. Parecía estar reconstruyendo un rompecabezas, uno del que yo le había entregado, sin querer, una pieza crucial e inesperada. Sus facciones endurecidas se suavizaron por un momento, una vulnerabilidad tan cridente que asustaba presenciarla en un hombre tan poderoso. Luego la máscara del líder despiadado volvió a su lugar, más fuerte que antes. Pero algo fundamental se había movido irremediablemente entre nosotros. Me lo contarás todo, María. Cada fragmento, cada susurro de ese recuerdo, y no te guardarás ni un solo detalle, por insignificante que parezca. Porque ahora esto no es solo por tu hermana, es por nosotros. Es por mi pasado, un pasado que creí muerto, y te acabas de vincular inextricablemente a él. No solo conoces un nombre, María, llevas un trozo de mi alma, un recuerdo de una vida que creí borrada, perdida para siempre, y voy a descubrir qué es. Hasta entonces, recuerda lo que dije. Eres mía. Las palabras resonaron con una finalidad escalofriante, una declaración que selló mi destino con una certeza férrea. No solo había salvado su vida, había despertado algo latente en él, algo antiguo y poderoso, una conexión con una vulnerabilidad que había enterrado hacía mucho tiempo, un reclamo posesivo impulsado por un pasado redescubierto y una promesa peligrosa de un futuro del que no podría escapar, aunque quisiera. Mi cautiverio acababa de volverse mucho más complicado, mucho más personal, transformándose en algo que no había anticipado. Y las apuestas, ya increíblemente altas, acababan de escalar para abarcar mi propia identidad, mi propio ser, mi futuro entero. La revelación flotaba entre nosotros, un puente frágil e inesperado que unía décadas de existencias separadas y brutales. El formidable Carlos Vargas, el líder despiadado de los Bordi Bisacone, y la tranquila enfermera María Sánchez, una vez habían sido Sergio y María, dos niños perdidos que encontraban consuelo en un orfanato duro e implacable. El descubrimiento transformó el mismo aire de la habitación, cambiando la dinámica de poder,
profundizando la corriente tácita de conexión que ya había comenzado a vibrar entre nosotros, una poderosa atracción magnética que ninguno podía negar. María, te llamaba María, eras tan pequeña, tan frágil, siempre aferrada a esa muñeca gastada como a un salvavidas, siempre llorando por tus padres, por un hogar que apenas recordabas. Yo, yo prometí que te protegería, lo prometí, y un día simplemente desapareciste. Las palabras eran una confesión, un recuerdo que había enterrado tan profundamente que se había vuelto casi mítico, un voto sagrado que pensó que no había logrado cumplir. Sus ojos, usualmente tan calculadores y fríos, ahora estaban llenos de una mezcla atormentadora de arrepentimiento y una fiera protectividad reavivada, una emoción tan potente que era casi palpable, irradiando de él. Por primera vez no vi al jefe criminal, no al depredador, sino al niño asustado y resuelto que había sido mi único consuelo en un mundo desolado. Un atisbo de su verdadero yo. Sí, siempre lo hiciste. Eras tan valiente, Sergio. Me enseñaste a atarme los cordones, a asustar a los matones solo con una mirada feroz. Dijiste que nadie me haría daño mientras tú estuvieras allí. Eso se me quedó grabado. Un diminuto destello de esperanza en la oscuridad. Un fantasma de sonrisa, genuino y desgarrador, tocó los labios de Carlos. Fue un atisbo de la inocencia que había perdido. El niño que había sido, fugaz pero profundo. Pero luego las sombras regresaron, profundizando en sus ojos, endureciendo su mandíbula. El pasado no era solo comodidad compartida. Se trataba de un trauma compartido y de las fuerzas brutales que los habían separado. Fuerzas que ahora él controlaba, doblándolas a su voluntad. Y luego desapareciste, adoptada, desvanecida. Te busqué durante años, después de que me abriera camino, después de que construyera lo que tengo, pieza por brutal pieza. Busqué en cada registro, cada archivo, cada susurro del submundo. Eras María Sánchez y luego nada. Fue como si te desvanecieras en el aire. Un fantasma. Creí que estabas muerta. Otra víctima de un mundo cruel. Otra persona que perdí. Mis padres adoptivos cambiaron mi nombre ligeramente a María. Querían un nuevo comienzo para mí, borrar el dolor, construir una nueva vida. Intentaron borrar el orfanato, borrar el trauma, esperando que yo olvidara. Pero nunca olvidé a ese niño. Nunca olvidé la sensación de seguridad, la fuerza de esa promesa. Siempre estuvo allí, muy en el fondo. El aire vibraba con el peso de la historia tácita, de años perdidos y anhelos no expresados, años de separación. La barrera profesional entre enfermera y paciente, cautiva y captor, se hizo añicos por completo. En su lugar, algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, comenzó a florecer. Un vínculo forjado en el dolor compartido y una promesa reavivada. Una conexión que trascendía nuestras circunstancias actuales, uniéndonos de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Te encontré, María, después de todos estos años, cuando había perdido la esperanza, cuando me había resignado a una vida sin ese recuerdo, siempre estuviste destinada a ser mía. Siempre. El universo solo tomó una ruta más larga y tortuosa para traerte de vuelta a mí, a donde perteneces. Ahora que te tengo, nunca te dejaré ir de nuevo. Nadie te hará daño. Ni un alma pondrá una mano sobre lo que es mío. Estás a salvo ahora, verdaderamente a salvo. Conmigo tienes un santuario absoluto, una fortaleza contra el mundo.
Las palabras eran una declaración, una promesa y un reclamo posesivo aterrador. Eres mía. La frase, antes una amenaza, ahora sonaba como una súplica desesperada y poderosa. Un abrazo desesperado de un trozo perdido de su alma. Un fragmento de su pasado destrozado finalmente restaurado. Me sentí temblar, atrapada entre la aterradora realidad de su mundo y la abrumadora e innegable atracción de esta conexión redescubierta. Su protección era absoluta, una jaula dorada quizás, pero una jaula al fin y al cabo, construida por su amor feroz e inflexible. Sabía con una certeza escalofriante que este hombre, mi protector de la infancia, ahora tenía mi destino en su férreo agarre. Mi vida, la vida de mi hermana, todo lo que más quería, estaba ahora ligada irrevocablemente al formidable y peligroso Carlos Vargas. El juego había comenzado, y yo ya no era solo una jugadora, sino el premio final, el ancla de su humanidad enterrada, su última esperanza. Los días siguientes transcurrieron en una especie de irrealidad. La vida en el santuario de Carlos era una mezcla de lujo absurdo y una vigilancia constante. Podía tener lo que quisiera, pero nunca salir. Los libros, la ropa, la comida, todo llegaba al instante, de primera calidad. Pero las ventanas eran selladas, las puertas pesadas y siempre vigiladas. Mi cuerpo se curaba del estrés, pero mi mente estaba enredada en una madeja de emociones contradictorias. A veces, cuando la soledad me apretaba en las largas noches sin sueño, recordaba a mi padre. No el biológico, sino el adoptivo. El que me decía, María, hija, no confíes nunca en algo que suena demasiado bonito para ser verdad. Él se refería a los mercaderes del rastro, a las promesas vacías. Pero ahora, aquí, en este castillo moderno, con las promesas de seguridad y protección absoluta de Carlos, ¿era demasiado bonito para ser verdad? Sentía que me había enseñado el mismo refrán de otra manera. La promesa de seguridad resonaba en mis huesos, un latido profundo que reverberaba en mi interior. Su declaración de posesión era aterradora, sí, pero bajo ella sentía un extraño eco primordial de seguridad, una comodidad olvidada de mi infancia perdida que no me había dado cuenta de que anhelaba con tanta intensidad. El formidable hombre que dominaba las sombras era también Sergio, el niño que había prometido protegerme. Una paradoja que desafiaba la lógica y la razón, fusionando dos realidades imposibles. La contradicción de todo esto me mareaba, tirándome en direcciones opuestas, dejándome desorientada, pero innegablemente atraída. Mi miedo por Ana, mi instinto de autoconservación, luchaban contra una desconcertante sensación de pertenencia que no había sentido desde que era aquella niña perdida en el orfanato. No tienes que tener miedo, María. No más. Te protegeré de todo lo que este mundo brutal tiene para ofrecer, de cada sombra que pueda tocarte. Tu hermana, ella ya está atendida, trasladada y establecida. La reubiqué en una clínica privada, discretamente, anónimamente. Solo los mejores médicos la atienden, brindándole el más alto nivel de atención. Todas sus deudas, las que te obligaron a este sombrío pacto, saldadas, desvanecidas. No le debes nada a nadie, María, excepto tu presencia a mi lado. Eso es todo lo que pido, todo lo que exijo. Mi respiración se ahogó, un jadeo atrapado en mi garganta. Una oleada de profundo alivio me inundó. Ana, a salvo, el peso aplastante de sus facturas médicas, el miedo implacable que me había arrastrado a esta pesadilla, se levantó de repente, dejándome aturdida, casi eufórica. Carlos no solo había hecho una promesa,
Había actuado con rapidez, con decisión, demostrando un poder que empequeñecía todo lo que yo había conocido, un poder que podía doblegar la realidad a su voluntad, remodelar destinos, pero el profundo alivio estaba teñido de un frío pavor. Había reclamado a Ana también, a través de su protección, rompiendo mi último vínculo con una vida independiente de él. No había escape. Miguel me contó, o al menos eso creo, cómo había sido todo para Ana. La llevaron con una discreción que rozaba la invisibilidad. La instalaron en una suite luminosa y cómoda, con vistas a un jardín en una zona privilegiada de Granada. Los médicos, un equipo de élite, fueron presentados como enviados de un pariente lejano y generoso. La verdad es que creo que mi hermana se lo creyó, o al menos lo ha aceptado. Para ella esto es un milagro, una mano divina que la ha rescatado. Para mí es otra prueba de que Carlos no solo mueve hilos, los teje y los corta a su antojo. Para Ana es una liberación. Para mí, el eslabón final de mi propia cadena. Me pregunto qué pensaría ella si supiera la verdad. ¿Me perdonaría por estar aquí? ¿Por haberlo permitido? La trasladó sin mi permiso. ¿Qué clase de protección es esta, Sergio? Ella estará aterrorizada. Pensará que la han secuestrado, que ha desaparecido como usted una vez, perdida para el mundo. Fue informada, con suavidad, se lo aseguro, con sumo cuidado. Ella cree que es un benefactor benévolo, un pariente lejano con un repentino arrebato de generosidad. Está cómoda, segura y, lo más importante, ajena a la verdadera naturaleza del mundo. Se ha librado de la oscuridad que acecha. Hubieras tenido que comprometerte aún más, quizás irrevocablemente, para pagar sus facturas, María, para entrar en las mismas sombras que yo habito. Ahora no lo harás. Esta es mi protección. Es absoluta e innegociable. No hay otra manera. No hay otro camino para ti. Su franqueza no dejaba lugar a la discusión ni a la esperanza de un camino diferente. Argumentar sería inútil y peligroso. Para ella, para Ana, para cualquiera que me importara. Este era el verdadero costo de su protección. Control absoluto. Mi hermana estaba a salvo, sí, pero yo estaba más profundamente enredada que nunca. Una mosca atrapada en una telaraña poderosa e intrincada de la que no había verdadera liberación. Mi deuda inicial había sido pagada, pero una nueva, mucho más profunda, había tomado su lugar. Y mi vida, mi trabajo, mi carrera, mis elecciones, mi propia autonomía, ¿simplemente dejan de existir ahora que usted ha decidido mi destino? Carlos, soy solo otra de sus posesiones, otro activo que se desplegará como le plazca, sin pensar en mi voluntad. Tus elecciones, María, ahora están entrelazadas con las mías. Tu vida es mi preocupación, mi responsabilidad, mi sagrado compromiso. Tu trabajo sigue siendo una sanadora, pero ahora sanas para mí, para mi gente. Tendrás todo lo que necesites, todo lo que puedas desear. Recursos, seguridad, influencia, una vida de comodidad. Pero sí, eres mía, y te mantendré a salvo, protegida de toda amenaza, de todo peligro. Nadie más puede hacer eso en esta ciudad, en este mundo. La misma gente que me puso ese cuchillo, los que amenazaron a tu hermana, todavía andan por ahí, acechando en las sombras, esperando la debilidad. ¿Crees que estás a salvo sola? No lo estás. Solo conmigo podrás encontrar la verdadera paz, la verdadera seguridad. La fría y cruda verdad de sus palabras aterrizó con el peso de un golpe físico, dejándome sin aliento. El mundo exterior, el que conocía, era de hecho peligroso, brutal e implacable.
Y yo acababa de presenciar de primera mano hasta dónde llegarían sus enemigos para destruirlo a él y a cualquiera asociado con él. Sin piedad. Su mundo era brutal, sí, pero también era seguro. Una fortaleza impenetrable para aquellos que él elegía proteger. Y me había elegido a mí, había elegido reclamarme para traerme a su esfera impenetrable. Mis enemigos son muchos, María. Son astutos, implacables y despiadados, pero no tocan lo que es mío. Tú eres una parte de mí, un trozo de mi pasado que creí perdido para siempre, un faro de inocencia olvidada en un mundo oscuro, y quemaré el mundo antes de permitir que te lleven de nuevo. Llevas un trozo de mi alma. Un recuerdo de un tiempo en el que yo era solo Sergio, vulnerable, pero puro. Eso te hace más preciosa que cualquier fortuna, cualquier poder que posea. Te quedarás conmigo para siempre. La declaración era tanto una sentencia de prisión como una promesa apasionada y desesperada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No solo de miedo, sino de algo más, algo peligroso y estimulante, que se agitaba en lo más profundo de mí, una respuesta que no podía negar, una atracción magnética. Ahora estaba atada a él, a su poder, a su mundo oscuro, irrevocablemente, por completo. Y mientras me atraía más cerca, la promesa de protección absoluta se sentía como una pesada cadena dorada, atándome a un destino mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. El verdadero desafío, sin embargo, no residía en escapar de él, sino en sobrevivir al mundo brutal que él comandaba y al amor profundo y absorbente que ofrecía. Un amor que me exigiría todo, cuerpo y alma. ¿Y qué hay del amor, Sergio? ¿También es parte de tu posesión? ¿Es algo que exiges o algo que se da libremente? ¿Una conexión verdadera? El amor, María, es el cimiento. Siempre lo ha sido, incluso cuando no lo reconocía, cuando estaba enterrado muy dentro de mí. No se exige, sino que se revela, se gana a través de un pasado compartido y un presente innegable. Y ahora finalmente está completo. Por fin estamos completos. Nuestra historia ha cerrado el círculo. Y así hice mi elección. O quizás el destino la hizo por mí, guiándome por este camino inevitable. Entré en el opulento y peligroso mundo de Carlos Vargas, una reina en una jaula dorada, atada por un amor tanto aterrador como innegablemente potente. Mi viaje, de enfermera dedicada al corazón de un poderoso imperio, acababa de comenzar. Prometía desafíos, traiciones y una pasión que redefiniría mi existencia misma, para bien o para mal, cambiándome para siempre. Y hoy, ¿dónde estoy? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, que la seguridad, el que Ana esté bien, no tiene precio. Pero otras veces me pregunto si no cometí un error, si perdí una parte de mí que nunca recuperaré. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero es mi vida. Y supongo que, de alguna forma extraña y retorcida, siempre estuvo destinada a ser así. La enfermera María y el hombre de las sombras, Carlos o Sergio. No lo sé, ni siquiera sé si alguna vez lo sabré del todo.